Entonces, parte de las descripciones, así como les comentaba, el predictivo se denomina también a ciclos de vida en cascada. Alcance, tiempo y costo de un proyecto se determinan en las fases tempranas. Esto vendría siendo como lo tradicional. También tenemos los iterativos, que el alcance del proyecto se determina tempranamente en ciclos de vida, pero las estaciones de tiempo y costo se modifican periódicamente. O sea, se va haciendo pues una prueba, error, prueba, no prueba y error tanto, pero se va haciendo diferentes iteraciones para ir definiendo cuál va a ser el tiempo de ejecución y el costo que va a tener. Incremental, en la parte incremental o el tipo incremental, el entregable se produce a través de una serie de iteraciones que sucesivamente añaden funcionalidad dentro de un marco de tiempo determinado. El entregable se considera completo solo después de la iteración final. O sea, es parecido al iterativo, pero se va sumando cada vez la carga. Y en el adaptativo, dice referido como ágil u origen al cambio. Estos son ágiles, iterativos o incrementales. El alcance detallado se define y se aprueba antes del comienzo de una iteración. Este es más o está más enfocado a la parte de software, así como les comentaba al principio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos saber qué tanto nos vamos a tardar en un desarrollo. Sí sabemos qué esperar, pero no sabemos cuánto nos va a llevar. Entonces, esta es la parte del término donde entra ágil, ¿verdad? Y tenemos también un tipo híbrido, que es combinación de ciclos de vida predictivo o adaptativo. Aquí podemos ver un par de ejemplos predictivos, que es la parte tradicional impulsada por el plan, o una forma en cascada, que parte de una requisición, se evalúa una factibilidad, una planificación, un diseño, una construcción, una prueba y una entrega del proyecto. Y tenemos ejemplos de un iterativo e incremental, como es la historia de Asimov, que obviamente saben hacia dónde quieren llegar, que van a ser un humanoide, y han ido teniendo diferentes pruebas, y a lo largo de la historia han ido mejorando. Ahí se puede ver cada una de sus iteraciones incrementales, porque cada vez van mejorando. Aquí hay una pequeña nota, que los ciclos de vida de los proyectos son independientes de los ciclos de vida de los productos, que pueden ser producidos por un proyecto. Y ustedes vean, bueno, ¿qué quiere decir? El ciclo de vida de un de un producto es diferente que al ciclo de vida de un proyecto. Y así como dice, dentro del proyecto se puede generar un producto y el producto puede tener su propio ciclo de vida. Por darles un ejemplo, nosotros que está, bueno, mi persona que está en la industria de snacks, puede ser que uno de los snacks salados entre al mercado y su ciclo de vida sea que pues llegue a un auge y de repente empieza a decaer su ciclo de vida hasta un punto que se vuelve obsoleto y se tiene que retirar del mercado. Entonces, esa es la diferencia con un ciclo de vida de un proyecto. Ahora bien, vamos a ver de forma rápida la parte de grupos de procesos de la dirección de proyectos. Veíamos que hay una parte de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, que en cada una de estas se va a hacer cierta actividad, en el cual ahorita me lo voy a saltar un poco. ¿Por qué? Porque al final la gente del PMI tiene, así como vemos antes, que está dividido en grupos de procesos, que son 5, inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, pero a la vez tiene 10 áreas de conocimiento, de las cuales el PMI nos entrega 49 herramientas para poder gestionar un proyecto. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Todo eso voy a utilizar? No necesariamente. Aquí depende mucho de la habilidad del director de proyectos o el encargado de proyectos para saber qué va a necesitar y qué no. Aquí me voy a tener brevemente, solo voy a hacer un par de observaciones. Nosotros estamos acostumbrados de forma de Latinoamérica a trabajar sobre la marcha, a no tener bien definidos nuestros alcances, y no sé si han tenido la oportunidad, pues, tanto en proyectos de la universidad o si ya algunos tienen experiencia en el ámbito laboral. ¿Qué les pasa esto? De que de repente y se tropiezan con un problema, con una situación que dijeron, bueno, esto lo pudimos haber visto antes, o su jefe o su docente o su compañero les puede
hacer como ese comentario, como, ¿y por qué no lo vieron? ¿Por qué no lo tomaron en cuenta? ¿Por qué no lo analizaron antes? Y justamente es esto, y si se fijan, parte de donde está mucha en el grupo de planificación. Si se fijan, permítanme, en esta parte, grupo de procesos de planificación, a lo largo de las áreas de conocimientos, es donde se encuentra la mayor carga de actividades que se debe que tener. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que planificar la integración del proyecto, los alcances, el cronograma, los costos, la calidad, los recursos, la comunicación, los riesgos, la gestión de adquisición y los interesados. Entonces, partiendo de esto, y si se fijan, ya después en la parte de ejecución, ya no es tanto lo que hay que hacer, o obviamente no tanto como la parte de planificación o como la parte de, y posteriormente al hacer la parte de monitoreo de control ya es mínimo. Y si se fijan en cierre, ya solo hay una actividad, cierre el proyecto o fase final, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se vuelve bien cargado todo esto de un proyecto. Y ustedes dirán, bueno, y es necesario, la verdad que sí, sí es necesario para que tener éxitos en nuestros proyectos. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en la parte del cronograma, en la parte de costos, en la parte de riesgos. Entonces, vamos a empezar con la gestión del cronograma. Bueno, voy a detenerme un poquito aquí. No sé si lo anterior, el resumen que he tratado de dar, ha quedado claro o se ha escapado algo o alguien tiene alguna inquietud o alguna duda. Bueno, creo que tal vez no, ¿verdad? Vamos a continuar. En la parte de la gestión del cronograma, nosotros vamos a ver alrededor de 5 puntos. Uno es definir las actividades. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tengo que definir las actividades? Pues porque necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer en un proyecto. En esto es una de las herramientas o es utilizar verbos, como cuál. Por ejemplo, en el cambio, hagámoslo un poco más hacia la industria. Nosotros necesitamos cambiar el panel de control de una máquina pues, envasadora, por darles un ejemplo. ¿Por qué? Porque se necesita migrar la tecnología, porque ya esta ya entra en obsolescencia y ya no tenemos más repuestos en el mercado local ni en el mercado internacional. Entonces, si empezamos nosotros a desglosar, empezaríamos, y ahorita voy a dejar de compartir por acá y voy a mostrarles un documento. Permítanme. Ok, me dicen si lo pueden ver, es un Excel. Sí, ingeniero, ya se ve. Ok, ok, de acuerdo. Entonces, este es un Gantt o es una herramienta que se utiliza para llevar la parte del cronograma donde se especifican las tareas. Aquí, como pueden ver, está como la tarea principal o fases de un proyecto y las tareas o actividades que se van a ir desarrollando en cada uno, del cual se tiene que asignar a una persona. ¿Por qué? Porque también a esta persona se le va a ir consultando o pidiendo retroalimentación de los avances. Y aquí hay otra casilla donde podemos ir colocando o escribiendo el porcentaje de avance. Dada la configuración, como está va de 25% en 25%. ¿Por qué? Porque utiliza, creo que 4 o 5 días, dependiendo de lo que, cómo está distribuido en la semana. Este está hecho por días. Quiero ver, sí, por días. Hay otros que pueden estar elaborados por semanas o por meses. Entonces, dependiendo, digamos, acá está la fecha de ahora. Este documento también yo se los puedo compartir a las chicas de la directiva y ellos se los pueden hacer llegar. Entonces, nosotros necesitamos, por ejemplo, aquí sería la primera fase, compra de equipos. Entonces,
En compra de equipos nosotros podemos hablar de compra de gabinete, compra de insumos, y así seguirlo desglosando en cada una de las diferentes actividades que sean necesarios pues, utilizar. Entonces, retomando, y vamos a seguir haciendo uso de este GAN un poquito más adelante, pero para que vayan viendo cómo es que se tendría que ir, digamos, utilizando, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir nuevamente la presentación. Ok, entonces estábamos viendo utilizar verbos para definir actividades. Hay otra palabra que se llama hito. Hito es un evento, un punto, un momento de fecha. Creo que tal vez ustedes se han fijado más en estas empresas que hacen lanzamientos de marcas. Ese es un hito para ellos, es un lanzamiento de marca o un inicio. Entonces, también para nosotros tenemos que tener como estos puntos para irnos orientando también más o menos cómo vamos en la parte del proyecto. Continuando con el ejemplo del cambio de gabinete, los hitos podrían ser para nosotros la compra completa de todos los insumos que se va a utilizar para la renovación del gabinete. Entonces allí es un hito para nosotros. ¿Por qué? Porque ya finalizamos toda la compra. Entonces pasa la parte de ensamble, puede ser en nuestros talleres o pues o inclusive en la misma empresa si nos dan un lugar donde hacer el ensamble. La siguiente podría ser hito, el cambio del equipo, o sea, del hardware, y posterior el siguiente la puesta en marcha. Por darles ejemplos así, a grosso modo, y nosotros también les podemos poner una fecha. Bueno, posterior a esto, nosotros también debemos definir la secuencia de las actividades. Vamos a utilizar el método de diagrama por precedencia o PDM, del cual ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a estar utilizando estimación de la duración de las actividades. En esta parte nosotros podemos hacer uso de juicio de expertos, información de otros proyectos, estimación de paramétrica, reserva para contingencia, que puede ser un porcentaje o un número específico. Aquí tal vez para irles explicando, digamos, bueno, lo vamos a ver más adelante. Después vamos a ver la optimización de actividades, que es la parte de la ruta crítica y cómo controlar el cronograma, ¿verdad? Que al final pueden ser desde reuniones que se mide o compara y analiza el desempeño, fecha de inicio, final, porcentajes de avance o variaciones que se tienen. Hablábamos de definir secuencias de las actividades. Vamos a utilizar el método de diagrama por precedencia o tipo de relación. En este ustedes pueden decir, bueno, ¿y a qué se debe? ¿Por qué yo tengo que estar relacionando mis actividades? Porque en la planificación del proyecto nosotros tenemos que tener una secuencia, obviamente lógica, de lo que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, continuando con la migración del panel, nosotros no podemos ir a retirar el panel que ya está en el equipo o en la máquina sin antes haber nosotros terminado de armar, probar o testear, programar, cablear, todo lo que se tenga que hacer con el nuevo panel. ¿Por qué? Porque vamos a parar entonces un proceso o una máquina sin nosotros haber finalizado. Entonces, eso obviamente no tiene lógica. Entonces, para eso nosotros utilizamos un diagrama de bloques, como lo podemos observar en la parte derecha. Entonces, nosotros podemos ver aquí un comienzo y un fin, de los cuales el diagrama tiene precedencia o por relación. Por ejemplo, en el comienzo nosotros podemos iniciar con el bloque A, H y K, pero no podemos iniciar con el bloque E. ¿Por qué? Porque tienen que haber pasado ciertas actividades previas para nosotros poder llegar al bloque E. Por ejemplo, aquí dice, tenemos diferentes tipos de precedencia. Hay una que es de fin a inicio, con las siglas en inglés sería finish to start, que es la actividad sucesora no puede comenzar hasta que la actividad predecesora haya terminado. Este es un tipo de precedencia. ¿Qué nos quiere decir? Que la
premiación viene después de la competencia. Porque nosotros, ese ejemplo que pone, a nosotros no nos pueden premiar sin haber, pues, obviamente participado y ganado la competencia, ¿verdad? Hay otro tipo de precedencia que es de fin a fin, finish to finish, que la actividad sucesora no puede terminar hasta que la actividad sucesora haya terminado. Entonces, el ejemplo que está aquí es, se debe determinar de escribir un documento para poder terminar de editarlo. Entonces, por ejemplo, y aquí está, aquí lo podemos ver en los bloques, el L y el J. Yo puedo terminar L hasta que J haya terminado también. Entonces, y tenemos otro tipo que es el inicio a inicio, start to start, que dice, la actividad sucesora no puede iniciar hasta que la actividad predecesora haya iniciado. Entonces, dice, la nivelación del concreto, que sería la sucesora, no puede iniciar hasta que el vertido del concreto, que es la predecesora, haya comenzado. Y aquí tenemos un ejemplo, que inicia H hasta que también empieza a iniciar I, ¿verdad? A pesar de que ya puede iniciar desde el comienzo. Entonces, esta es una muy buena práctica, es una herramienta para nosotros poder dimensionar la secuencia del proyecto. Entonces, así como les decíamos nosotros, así como el ejemplo que les decía del cambio de panel de control en esta llenadora, determinar la secuencia es clave con el cliente, en este caso con el cliente. ¿Por qué? Porque de esa forma va a ser exitosa la migración. Porque nosotros vamos a tener ciertos días para poder hacer el cambio, pruebas y puesta en marcha. Por darles yo un ejemplo, 3 días nos han dado para realizar el cambio, o mejor dicho, planeación, le ha dado producción 3 días de ventana para poder hacer esta actividad. Entonces tenemos prácticamente 72 horas para poder hacerlo. Obviamente vamos a tener que hacer, en este caso, turnos de noche o una jornada completa o extensiva. Entonces nosotros tenemos que definir todas esas actividades para saber también los recursos que nosotros vamos a utilizar. Por eso es muy importante desde que en un principio nosotros los alcances los definamos muy bien con todos los involucrados. Digamos, en el caso de este que le estamos viendo, que es la migración del panel de control de esta llenadora, nosotros necesitamos que estén involucrados la gente de producción de la planta, la gente de calidad, la gente de mantenimiento, la gente de proyectos o ingeniería, creo que dije también la gente de mantenimiento, y aparte de eso, nosotros necesitamos también todos los involucrados digamos, en este caso lo estamos haciendo como que nosotros somos la empresa que vamos a hacer esta migración. Entonces necesitamos ver el personal que vamos a tener, qué necesitamos utilizar para movilizar el equipo, si vamos a necesitar grúas, montacargas, yales, bancos, las herramientas que vamos a necesitar, si vamos a tener, si en ese paro la subestación va a estar conectada y nosotros vamos a tener suministro eléctrico, tenemos que llevar una planta pequeña de emergencia para hacer los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros tenemos que, definir las actividades que vamos a realizar y realizar una secuencia de estas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al final nosotros necesitamos sacar una ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? Es la duración del proyecto equivalente a la duración más larga. O sea, lo que no me puedo pasar de ese tiempo. Por ejemplo, aquí estamos utilizando el mismo diagrama de bloques de procedencia que vimos anteriormente, en el cual nosotros estamos diciendo cuántos días nos vamos a tardar en cada actividad y de quién depende qué hasta la finalización. Entonces, aquí es la duración del proyecto equivale a la ruta más larga, en este caso son 18 días. Si nosotros hacemos la suma de todos esos bloques, nos da 18 días. Entonces, más de eso no nos podemos, o sea, si ya nos tardamos más de 18 días, nosotros entramos o incurrimos a que tenemos un atraso en nuestro cronograma y es de revisar las actividades que está pasando.
Entonces, para eso hay una metodología del cual nosotros aquí en la parte derecha estamos viendo un bloque del cual se define estas letras que nos dicen que es inicio temprano, finalización temprana, inicio tardío o finalización tardía. Ya con estos términos nosotros y con el diagrama y teniendo la cantidad de días que se va a ejecutar cada una de las actividades, nosotros podemos calcular la ruta crítica, cuánto va a ser lo que nuestro proyecto se va a tardar como máximo, y también podemos sacar o estimar holguras de en qué actividades tenemos nosotros más tiempo para realizar o definitivamente no. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para la ruta crítica? Pues haber enlistado nuestras actividades y haber estimado la cantidad de días. Entonces, para eso, si nosotros nos vamos en la estimación de la duración de las actividades, tenemos juicio de experto, información de otros proyectos, estimación paramétrica, reserva para contingencias, diferentes herramientas para nosotros saber cuánto se va a tardar. Por seguir el ejemplo, con nuestro equipo que estamos viendo de hacer el cambio del panel de control de esta llenadora, nosotros le preguntamos a nuestros expertos, que serían a los tableristas, ¿cuánto tiempo te va a llevar realizar este armado de este tablero? Nos van a dar una fecha. Yo me voy a tardar trabajando 8 horas todos los días sin interrumpir y teniendo todos los materiales, yo me puedo tardar 3 días. ¿Cuánto nos vamos a tardar ya en la parte de ejecución, en la instalación? Yo me puedo tardar un día o 12 horas, por darles un ejemplo. Pero también nosotros lo podemos recopilar con información de otros proyectos que ya hemos tenido o realizado previamente, como una instalación de un panel, pero no era una llenadora, sino que era, por decirle yo, un proceso de empacado. Pues era similar y nos llevamos alrededor de 4 días total, desde el inicio hasta la puesta en marcha. Ok, estimación paramétrica. Esta estimación paramétrica nosotros la utilizamos cuando ya sabemos, o en términos más sencillos, esta es una regla de 3, de la cual nosotros podemos definir, ok, si yo para armar un tablero de tanto por tanto me tardo pues 12 horas, un tablero más grande, ¿cuánto más o menos me voy a estimar? Hacemos una regla de 3 y sacamos esa estimación. Ahora bien, en la parte de la ruta crítica tenemos dos metodologías, un recorrido hacia adelante y un recorrido hacia atrás, y ustedes dirán, pero al final no termino de entender qué me están diciendo. Nosotros lo que tenemos que buscar ahorita es la holgura que tenemos entre actividad y actividad. Entonces, donde nuestra holgura sea 0, o sea, donde no tenemos ningún margen para equivocarnos, por ejemplo acá, nosotros tenemos un inicio temprano que partimos desde 0 y de esta actividad, o mejor dicho, partimos desde el inicio. En el inicio nosotros pues no nos vamos a tardar pues nada, empezamos de 0. Entonces, perdón, no sé si se logra ver. Sí, ingeniero, sí se ve. Sí se ve. Ok. ¿Se ve la presentación o se ve la parte de las diapositivas? Perdón, Esmeralda. Se ve la presentación en pantalla completa. Ok, de acuerdo. Entonces, al final nosotros partimos de que en el inicio no nos tardamos, pues nada, tenemos 0 días. En la primera actividad nos vamos a tardar un día, entonces nosotros le sumamos así como está acá, al inicio temprano, ¿cuál va a ser nuestra finalización temprana? Va a ser 1. Y este 1 lo trasladamos a la siguiente actividad y le sumamos la cantidad de días que nosotros nos vamos a tardar. Entonces dice, pues si ya me tardé 1 en la actividad anterior, ya llevo un día acumulado. Le sumo los 6 días que me voy a tardar en esta actividad y me da 7. Y así sucesivamente en cada una de las secuencias de las actividades hasta finalizar en esta actividad que me tarda 2 días o en esta rama con un total de 16 días. En la rama de abajo, pues
también nos tardamos 16 días. Fue coincidencia. Entonces, o mejor dicho, tendría que ser casi que igual. Ahora bien, eso en el recorrido hacia adelante. Ya estimamos cuánto se va a tardar esta ruta y esta ruta. Ahora necesitamos sacar el recorrido hacia atrás, que dice, utilizando la menor fecha de inicio tardío para la fecha de finalización tardía de la actividad predecesora. Y se escucha como un trabalengua, pero simple y sencillamente es, nosotros utilizamos la fecha de inicio tardío, que sería este de acá abajo. Todo lo de arriba es inicio, ¿cómo se llama? Temprano. Y lo de abajo es tardío. Entonces, hacemos, trasladamos este 14 al inicio, a la finalización tardía y le restamos la cantidad de días que tenga la actividad, que son 6. Entonces tenemos 8. Y así hacia atrás trasladamos el inicio tardío a la finalización tardía, le restamos la cantidad de días y así nos da cada una de las fechas de inicio temprano, finalización temprana y las fechas la cantidad de inicio tardío y finalización tardía. Ahora, para sacar la holgura, simplemente tenemos que restar ya sea el inicio temprano con el inicio tardío o la finalización temprana con la finalización tardía. Y si se fijan acá, ahí dice float, que también traducido es holgura. Entonces, prácticamente sería 2 menos 1, 1. U 8 menos 7, pues 1. Para este caso, 8 menos 7, 1. 13 menos 12, 1. Y así sucesivamente. Entonces nos vamos fijando que en esta rama tenemos una holgura de un día. En cambio, en la rama de abajo tenemos una holgura de 0 días. Entonces nos damos cuenta que al final esta rama nos va a determinar la ruta crítica que nosotros podemos seguir. Que al final vamos a verlo con otro ejemplo que está acá. O prácticamente es el mismo, perdón. Donde ya hemos calculado todas las holguras. Y dice, el brazo de abajo, que es la ruta crítica, ¿por qué? Porque la holgura es 0. Entonces, acá no podemos retrasarnos por ningún motivo, ni un día. En cambio, en esta rama todavía tenemos la holgura de un día para poder tenerlo como de respaldo o contingencia. Ahora bien, hay otro término que se llama holgura libre. En esto lo que hemos utilizado, que es la holgura total del proyecto, la utilizamos para definir cuánto nos va a durar cuánto es nuestra ruta crítica. Entonces nuestra ruta crítica es prácticamente 1 más 7 más 6 más 2, sería 16. Entonces, hay otro término que se llama holgura libre, que en la holgura libre el tiempo que una actividad puede ser retrasada sin retrasar fechas de inicio temprano de cualquiera de las actividades inmediatas. O sea, aquí sería entre actividades, ya no como el proyecto de forma completa. Y la fórmula es inicio temprano de la actividad sucesora menos la finalización temprana de la actividad actual. Y me van a decir ustedes, eso se escucha como un trabalengua. La verdad que sí. Pero en este ejemplo, a mano derecha, vamos a ver justamente eso. Tenemos nuevamente un diagrama de bloques con actividades predecesoras. Ya sé también, aquí podemos ver el inicio temprano, la finalización temprana de cada uno. ¿verdad? Entonces, a través de esto nosotros podemos sacar su holgura libre. Aquí tenemos para la actividad A, que sería, ¿cuál es el inicio temprano de la actividad? Sería 7. Y la finalización temprana de la actividad sería 7. Ustedes dicen, bueno, pero la verdad que no me queda claro, ¿verdad? Ok, veámoslo con el ejemplo del B. Vaya, en el B nos dice inicio temprano de la actividad sucesora. Entonces, en el B nosotros tenemos que la actividad sucesora es D
y E. Por lo tanto, este se va a tardar 12 días y este 15 días. Y justamente dice aquí, y hay una pequeña regla que hay que respetar en esta parte, que nosotros tenemos que tomar el tiempo más corto o que se tarde menos, en este caso el 12. Entonces nosotros tenemos que 12 va a ser el inicio temprano de la actividad sucesora y a este le vamos a restar la finalización temprana de la actividad actual, que sería este 12. Entonces 12 menos 12 da 0. Si realizamos esta misma actividad, o mejor dicho, este mismo procedimiento con las demás actividades, nos damos cuenta que en la actividad D, que está acá, tenemos una holgura de 9 días. Entonces, y usted dice, ¿cómo es posible? Veámoslo nuevamente. Aquí dice que la actividad temprana sucesora es 25 y la actividad temprana final actual es 16. Entonces 25 menos 16 nos da 9. Entonces tenemos una holgura de entre la actividad D a la finalización de 9 días que nosotros podemos hacer uso o tener como respaldo para la finalización del proyecto. Entonces, hay otra parte que es la optimización de los recursos, que en esta parte es para acortar o acelerar la duración del cronograma sin reducir el alcance del proyecto para lograr los objetivos del cronograma. Si nosotros vemos de forma normal, por ejemplo, esta actividad dura 5 días, una segunda actividad dura otros 5 días, llevamos 10 y una tercera actividad dura otros 5 días. Y ya tenemos un total de 15 días. Utilizando las herramientas anteriores, ya sabemos que nuestra ruta crítica son 15 días en estas tres actividades, por darles un ejemplo. Pero vienen nuestros patrocinadores del proyecto y nos dicen, bueno, fíjense que nosotros no tenemos 15 días, tenemos 11. Entonces, tenemos 11 o tenemos inclusive 10 días. Tenemos dos herramientas para acortar estos tiempos. Una es ejecución rápida y la otra es la intensificación. En la intensificación es añadir recursos extras en cada una de las actividades. En inglés se le llama crashing. ¿Por qué? Porque estamos obviamente acortando de forma rápida nuestras actividades. Pero ¿qué pasa en este punto? Que nosotros necesitamos más recursos y el tener más recursos obviamente nos va a considerar un costo más elevado. Esto es de tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el caso del cambio del panel de control de la envasadora, por ahí estábamos hablando que eran 5 días. Pero resulta que pues, la empresa tiene un pedido y solamente nos han dado 3 días. Y nosotros en 3 días, con el personal que teníamos, no lo podemos sacar. Tenemos que añadir más personal. Esto nos va a incrementar un poco el costo de nuestro proyecto, pero más adelante en la parte de costos vamos a ver esta parte de estimación de forma rápida. Bueno, siguiendo, hay una parte de ejecución rápida que es hacer en paralelo actividades en la ruta crítica. ¿Qué pasa? Para elegir entre intensificación y ejecución rápida, tenemos que elegir la que nos represente un menor riesgo en el proyecto. ¿Por qué? Porque esta parte que nos puede incurrir a nosotros, la calidad del proyecto también o del alcance que nosotros teníamos o que se nos salga del presupuesto o que la actividad que vamos a realizar pues no se finalice de la forma adecuada. Ok, entonces aquí voy a dejar de compartir y voy a compartirles nuevamente la parte de la presentación que está aquí. Entonces, como herramienta principal, nosotros podemos utilizar Excel. Excel tiene muy buenas plantillas ya también para llevar a cabo, digamos, esta recopilación de actividades. Entonces, si nosotros ya bien lo vimos, lo podemos sacar a mano. Otra herramienta que se puede utilizar es Project, que ya está diseñado justamente para llevar toda esta parte y calcularlo de forma automática. Ahora bien, como nosotros lo veíamos, para ejemplificarles estos detalles,
podemos hacer justamente eso. Compra de los equipos, y ahí compramos todo. Preparación o fase de, sí, preparación o adecuación. Ensamble. Pruebas. Esto sería como una generalidad ahorita del desglose de actividades que nosotros podemos hacer, y en cada uno nosotros le vamos escribiendo Alfaro, Barrera, responsable, Barrera, pues ahorita haciendo iteraciones con mi nombre, de los cuales están encargados, digamos, de cada uno, y ya como tenemos estimado cuánto nos vamos a tardar en cada una de las actividades, aquí le podemos dar un seguimiento a cómo vamos con ese porcentaje de la actividad y cómo vamos nosotros avanzando también en nuestra ruta crítica, ¿verdad? Entonces, esta plantilla pues se la puedo compartir. Acá únicamente lo que tenemos que hacer, que ya está predeterminado, si se fijan, está utilizando la fecha de inicio. Acá simplemente nosotros le sumamos la cantidad de días que nos vamos a tardar. Si nos fuésemos a tardar pues una semana, le ponemos 7 y ya se nos incrementa. Pero como están de esta forma enlazadas de que van a iniciar estas actividades, o mejor dicho, una depende de la otra. Por ejemplo, esta es F9. Si nosotros lo desplazamos, al finalizar esta voy a empezar la otra. Pero fácilmente nosotros podemos utilizar o hacer en paralelo otras actividades, como lo pueden ver acá, ¿verdad? Entonces, prácticamente es el diagrama de bloques que nosotros utilizamos, pero ya más formal, y esto nos da una mejor visión de cómo nosotros tenemos que ir interpretando nuestro cronograma y respetando los tiempos para las entregas de cada una de las actividades y la finalización de nuestro proyecto. Ahora bien, no sé si a todos les queda claro, digamos, esta parte del cronograma hasta el momento. ¿O hay alguna duda? Tal vez ahorita pues es bastante la información, la verdad. Pero siguiendo paso a paso, digamos, ahí la formulita, todo y la secuencia, pues no hay, la verdad, que ningún pierde. Y si se han fijado, acá solamente estamos planificando el cronograma. Acá puede ir inmerso toda la parte de la gestión de costos, riesgos, adquisición de equipos. De hecho, lo podríamos desglosar así como lo vimos en un principio. Ya les muestro, perdón, permítanme. Así como lo vimos aquí, en toda esta materia, en las áreas de conocimiento. Podemos planificar la integración del proyecto, los alcances, el cronograma, la gestión del proyecto, los costos, así, con cada una de estas. Y si se fijan, pues en cada uno de estos grupos de procesos que tiene cada una de las áreas de conocimiento, pues hay una parte de planificación. Ok. Si no hay alguna pregunta, seguimos avanzando. Yo tengo una consulta. Adelante. La holgura, sí, solo se puede utilizar en el tramo que salió, ¿verdad? Por ejemplo, ahí en uno de sus ejemplos aparecía que era de 9 en la tablita, no sé. Aquí. Ajá. Ok. Sí. Sí. Solo se puede usar, solo se puede utilizar en la actividad, en este caso D. Digamos, ahí nosotros hay dos cosas. Una,
vamos a tener una holgura donde para calcular la ruta crítica, eso tal vez solamente para aclarar, voy a colocar esta, porque aquí pueden haber diferentes tipos de, digamos, por ejemplo, este diagrama de bloques de precedencias de las actividades. Nosotros vamos a hacer esta actividad de ir calculando cuánto nos vamos a ir tardando en cada una de las ramas. Entonces, en la rama que nos dé que todo es 0, esa va a ser nuestra ruta crítica, o nos va a determinar que, por darles un ejemplo, mi ruta crítica para esta instalación pues, del cambio de gabinete son 5 días, porque en toda la secuencia de actividades, por ejemplo, por darles el ejemplo H, C, D, E, en todas las actividades aquí la holgura me dio 0. Entonces, en otras tal vez me puede haber dado 1, 2, 3 o inclusive 9, así como lo estamos viendo en este cuadro, pero hay una diferencia, que esta holgura a mí me está diciendo que es la holgura que yo tengo en esa actividad específicamente. Por ejemplo, yo tengo holgura en la parte de la puesta en marcha, por decirles así, porque yo he estimado que me voy a tardar 12 horas y yo pedí un día. Tengo una holgura de 12 horas. Aquí estoy utilizando horas y ya tal vez ya no días. ¿Ve? En este caso, esta actividad me dice que tengo una holgura de 9 días para poder realizarlo. ¿Por qué? Porque en 9 días van a haber otras actividades que se están haciendo y que no es necesario que yo pueda avanzar esta, ¿verdad? Entonces, esa tal vez sería la diferencia de que nosotros utilizamos holgura total, que es donde calculamos la holgura general del proyecto para ver cuál va a ser mi ruta crítica y nos va a estimar el tiempo de días. Pero nosotros podemos sacar la holgura por actividad para saber en qué actividades, por ejemplo, acá que dice que tengo una holgura de 9 días, yo lo puedo evaluar ya con estos, si nos dicen necesitamos reducir tiempos, ¿verdad? De ejecución o recursos. Entonces, si tengo bastante tiempo para hacer, digamos, esa actividad, yo fácilmente el personal que tengo asignado para estas actividades la puedo hacer uso en otra. Entonces, eso también me sirve a mí. Ok, si yo no necesito estar programando, esa persona me puede ayudar ahorita fácilmente a ensamblar el gabinete. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo suficiente para poder, digamos, abarcar esa actividad sin verme retrasado el proyecto. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pasamos a la gestión de costos. En la parte de la gestión de costos, nosotros siempre tenemos una parte de planificar los costos, estimar los costos detallados. Esto sería justamente parte de las herramientas que teníamos en la parte de planificación, un juicio de experto, una estimación análoga, que son proyectos similares o proyectos pasados, una estimación paramétrica, que fácilmente puede ser la misma regla de 3, o una estimación ascendente, que en la cual podemos ver de igual forma que al detallar las actividades, también lo podemos hacer con los costos. Por ejemplo, ¿cuánto en juicio de experto? ¿Cuánto me cuesta armar este tablero? ¿Cuántos equipos tenés? Más o menos, te va a costar $1,500, por darles un ejemplo. Entonces, ya tenemos el juicio de experto de alguien que ha estado o tiene bastante conocimiento del tema. Una estimación análoga es proyectos similares o proyectos pasados. A ver, ¿cuánto me costó hacer un proyecto de lo mismo? De el cambio de tablero ya no para una envasadora, sino que para una empacadora. Me costó 5,500. Ok, entonces este es muy similar, puedo poner un precio similar. O una estimación paramétrica, la misma historia, con una regla de 3. Si por decirle yo, si me costó 150 armar esta parte, pero lo otro es el doble, pues por regla de 3 me cuesta casi el doble, ¿verdad? O una estimación ascendente. En la estimación ascendente nosotros lo que podemos hacer es la más costosa,
en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir definiendo actividad por actividad, ya que hemos desglosado o tenemos todo un árbol de desglose de las actividades, desde lo más mínimo hasta lo macro. Por darles el ejemplo, desde cuánto me va a costar a mí la actividad de adquisición de todos los equipos, desde irlos a comprar, desde mandarlos a pedir, cuánto me va a costar después el ensamble, cuánto después me va a costar la programación, cuánto después me va a costar la integración y pruebas del gabinete, y después cuánto me va a costar a mí la parte del ensamble, la parte de transporte. Entonces vamos detallando actividad a actividad de forma ascendente hasta llegar a lo macro, y de esta forma nosotros podemos estimar los costos de nuestro proyecto. Es mucho más largo, pero es lo más preciso también. Y también tenemos desarrollar el presupuesto del proyecto, que esto es similar a tener un total de acumulados de la suma de nuestros gastos, y se presenta como una curva S, o se le llama, pues, conocida como curva S. Y debemos que también controlar los costos. Ahora bien, en la parte de la planificación de los costos, nosotros necesitamos definir en qué unidades vamos a medir, si son horas de personas, si son metros de temperatura, kilómetros, etcétera, dinero. No solamente, al final todo esto se puede traducir en dinero, ¿verdad? Y también nosotros necesitamos tener el nivel de precisión, que va a ser el grado en que los costos de las actividades serán redondeados, o el nivel, y también el nivel de exactitud, que va a ser nuestro rango aceptable utilizado para determinar los estimados realistas de los costos de las actividades. Nosotros podemos acá ver una relación. Entre menos exacto sea y menos preciso sea, pues vamos a tener justamente, como vemos aquí, algo desastroso, la verdad. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros somos muy exactos, pero no tan precisos, vamos a ver lo que vemos en este blanco, ¿verdad? O si somos muy precisos, pero no tan exactos, pues sí le vamos a dar a todo, pero pues fuera de lo que nosotros buscamos. Entonces nosotros tenemos que buscar tanto ser precisos como ser exactos en la estimación de nuestros costos, ¿verdad? Para ello, nuevamente, se tiene que involucrar a todos los interesados en el proyecto. Y nosotros vamos a ver más o menos al desarrollar el presupuesto de esta forma. Vamos a tener un presupuesto del proyecto, un presupuesto general, y vamos a tener una línea base del costo, que es lo que me va a costar a mí el proyecto total, y vamos a tener una reserva de gestión. Esta reserva de gestión ya estructuralmente lo tienen las compañías para sus proyectos o portafolios. Portafolios puede ser una batería de proyectos que se van a estar ejecutando durante el año. Entonces ellos ya tienen esa reserva de dinero de forma general para poderlo gastar. En esta parte, en empresas grandes, la parte del director de proyecto no tiene permiso o no tiene la potestad de poder hacer uso de este dinero. Por darles yo un ejemplo, fíjense que nosotros estimamos un proyecto en $150,000, la puesta en marcha de una máquina empacadora, por decirle yo. Entonces, pero fíjense que pues ya nos gastamos los $150,000 y todavía nos falta terminar el proyecto. A ver, ¿cuánto hace falta? Obviamente hay que hacer una estimación. Nos faltan $25,000. Ok, de acuerdo. Muchas veces en estas situaciones se hace un adendum. Un adendum es una solicitud para poder continuar. En este caso, se le haría a la junta directiva, vamos a hacer un adendum que va, pues, prácticamente sería hacer un microproyecto de la continuación del proyecto para su finalización. Y aquí probablemente se pueda hacer uso de la gestión de la reserva que se tiene. A ver, también nosotros tenemos cuentas de control. En las cuentas de control nosotros vamos a llevar, como lo dice, controlada cada una de las partes de los gastos que nosotros necesitamos realizar. Y en estos también vamos a tener la estimación de los costos por paquetes de trabajo y la reserva de contingencia. Por ejemplo, nosotros al momento, siguiendo con el tema del gabinete, nosotros compramos un gabinete a $150. Un gabinete, pues, que no tiene mayor especificación, pero dentro de eso le ponemos cierta contingencia. ¿Por qué? Porque
al final puede ser que los precios varíen según la demanda. Si ustedes ya lo han notado ahorita por toda la consecuencia que hemos tenido, aparte de la pandemia, guerras y un sinfín de detalles a nivel mundial, los costos o precios de muchas materias primas han tenido un alza. Entonces, así como esta semana el precio del petróleo puede andar por, darles un ejemplo, el barril anda por $94, la próxima semana anda en 100. Entonces, ya eso a mí me crea una diferencia en los costos. Aquí les estoy haciendo de forma de una actividad bien específica o de un producto bien específico que es el tablero. Nosotros lo podemos hacer una estimación ya un poco más grande. Por ejemplo, todos los equipos tienen cierto porcentaje y arriba lo veíamos en la estimación de los costos. Le vamos a poner que cuestan, nos vamos a llevar $1,000, pero le vamos a poner que un 5% de reserva de contingencia. Ok, ya tenemos esa reserva por cualquier cosa. Y así como vemos, también tenemos estimación de costos por actividades. Y lo mismo, al final, la suma de todas las reservas de contingencias individuales nos va a dar más los costos de todas las actividades, van a ser los paquetes de trabajo y nos van a dar la línea base del costo general de nuestro proyecto. Y por eso dice que se ve en forma de una S. ¿Por qué? Porque nosotros vamos desembolsando los costos a medida que nosotros vamos avanzando en el proyecto. Por ejemplo, primero compramos la máquina, después hacemos una adecuación, después hacemos otra instalación y así a medida vamos hasta llegar al presupuesto pues, que nosotros tenemos estimado. Ahora bien, también tenemos un análisis de las variaciones, que son también para nosotros indicadores claves del análisis del valor ganado. O también esto traducido vendría siendo la variación en el cronograma o la variación en los costos que nosotros tenemos, que es una herramienta que nosotros nos va a poder decir qué tan alejado vamos, o bueno, qué tan bien vamos de nuestro proyecto. Y lo podemos evaluar desde la parte de los costos. Si se fijan acá tenemos ciertas letras, una que dice PB, otra que dice AC y otra que dice EB, que simplemente son PB, valor planificado, el EB, valor ganado y AC, el costo real. Entonces, estas son unas gráficas representativas de cada uno de estos términos. Entonces, si nosotros queremos saber la variación que tenemos en el cronograma actual, simplemente tendríamos que restar nuestro valor ganado menos el planificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Por darles un ejemplo, en la parte de los gastos del cambio de gabinete, nosotros hemos gastado hasta este mes $1,500. Y planificado nosotros teníamos que haber gastado $1,000. Entonces, si hacemos esa resta de los 1,500 menos 1,000, nos va a dar un valor de $500, creería yo. Entonces, aquí nos dice, si el resultado es negativo, quiere decir que el proyecto está retrasado. Y ustedes dirán, bueno, retrasado, ¿cómo? Sí, porque se ha gastado menos de lo presupuestado. Entonces, hagamos el caso anterior. Si nuestro valor ganado es de ¿cómo se llama? De $500 y nosotros hemos presupuestado ganar, planificado gastar $1,000, entonces 500 menos 1,000 da menos 500. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que no se ha comprado? ¿Qué es lo que no se ha hecho? Entonces, es una medida para saber si nuestro cronograma va a tiempo también. Ahora también, podemos hacer lo mismo con la variación del costo. Solo que vamos a utilizar en lugar del valor ganado, vamos a utilizar el costo real y es una misma resta. Es es el valor ganado menos el costo real y es lo mismo. Si el resultado es negativo, quiere decir que los costos superan lo presupuestado. Entonces, si en el valor ganado nosotros hemos gastado pues $500, pero en el valor actual nosotros hemos gastado 1,000,
O sea, nos estamos pasando $500 y está negativo. Y entonces quiere decir que nos estamos pasando de nuestro presupuesto. Entonces, estas son herramientas también para nosotros medir y cuantificar que también vamos en nuestra ejecución del cronograma y en nuestros costos, en nuestra variación de costos. Ahora también vamos a ver el análisis pero en cuanto a otros indicadores, que es el SPI y el CPI, que simplemente el SPI es índice de desempeño del cronograma y el CPI es índice del desempeño del costo. Entonces, es muy parecido a lo que nosotros estamos viendo con los otros valores, pero este es un índice. Entonces, al ser un índice, la relación es una división. Entonces, nosotros hacemos el valor ganado entre el valor planificado. Y esto nos va a dar cierto número que va a ser, si es menor que 1, entonces nuestro cronograma está adelantado de acuerdo a lo que nosotros hemos planificado. Si el valor del SPI es igual a 1, entonces la ejecución va de acuerdo al plan. Pero si nuestro valor de SPI es menor que 1, entonces vamos retrasados. Lo mismo para los costos. Si nuestro valor de CPI, que al final es nuestro valor ganado entre el valor actual, si es mayor que 1, la eficiencia en costos, nuestros costos están siendo eficientes. Si el valor de SPI es igual a 1, entonces va acorde a nuestro presupuesto. Pero si nuestro SPI es menor que 1, entonces nosotros estamos teniendo, es ineficiente. Entonces estamos teniendo más gastos de lo necesario. Entonces con estas herramientas nosotros podemos evaluar en cuanto a los costos, ver qué tan eficientes somos y ver también cómo vamos en la parte del cronograma. Ahora bien, no sé si alguien tendrá alguna duda hasta el momento. No. Bueno, entonces ya solamente nos quedaría la parte de gestión de riesgos. En la parte de la gestión de riesgos, nuevamente tenemos que planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos. Aquí vamos a utilizar un FODA, una lista rápida. Tenemos que priorizar los riesgos del proyecto, tenemos que cuantificarlos y también tener estrategias de respuesta a los riesgos del proyecto y darle un seguimiento. Entonces, para la parte, primero, todos los proyectos tienen implícito algún tipo de riesgo. El riesgo es algo desconocido que, si se produce, afecta de forma negativa o positiva los objetivos del proyecto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo algo puede ser positivo si es un riesgo, verdad? Por darles un ejemplo. La compra de equipo externo o equipo europeo, por ejemplo, para nuestro gabinete de control, el cambio del euro puede ser mayor o menor la tasa de cambio. Entonces, siempre es un riesgo que nosotros corremos. Puede ser de forma positiva o puede ser de forma negativa. Puede ser que el cambio no favorezca a nosotros y ahorremos. Entonces, ese puede ser un ejemplo de que un riesgo puede ser también positivo. Entonces, el riesgo representa el impacto potencial de todas las amenazas u oportunidades que podrían afectar los logros de los objetivos del proyecto. Por aquí podemos ver pues a una persona que se está deslizando, pues ha sido un riesgo pues pararse en una cáscara de plátano, obviamente se puede caer, ¿verdad? O si es muy experto puede hacer una pirueta, ¿verdad? Entonces, en la parte de la planificación, nosotros nuevamente tenemos que haber involucrado a todos los interesados. ¿Por qué? Porque hay un tema que se llama apetito al riesgo de los interesados. El apetito del riesgo es el grado de incertidumbre que una entidad está dispuesto a tomar. Por ejemplo, siguiendo con el tema del gabinete, puede ser que la empresa, digamos nosotros ahorita como empresa que vamos a realizar ese servicio, les estamos dando todo nuestro plan de desarrollo de la ejecución del proyecto. Bueno, nos vamos a tardar 5 días, pero la empresa X
nos dice, fíjense que yo no estoy dispuesto a correr el riesgo que en 5 días ustedes vayan a hacer toda la instalación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos comprometida la producción y el riesgo que nosotros vamos a tomar es de quedarles 4 días. 5 días no podemos porque si tenemos algún atraso, está en juego alguna firma o un contrato con tal cliente. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que estar atentos a todos estos riesgos o incertidumbres que van a estar dispuestos a tomar nuestra contraparte o inclusive nosotros. Y también un umbral de riesgo, que es el nivel de incertidumbre o el impacto al cual una identidad responderá. Entonces, si nosotros nos fijamos en la parte derecha, tenemos un cuadro que dice impacto sobre los objetivos del proyecto, donde hay una probabilidad, tenemos una escala desde nulo hasta muy alto y tenemos una probabilidad, tenemos un tiempo, tenemos un costo y tenemos una calidad. Entonces, nosotros lo podemos hacer en base cualitativamente o cuantitativamente. Más adelante, bueno, vamos a ver que también tenemos que identificar los riesgos. Podemos hacer fácilmente un análisis FODA, que son amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades que podemos tomar en cada uno de estos. O podemos hacer la parte de la, que sería esto, una lista rápida, que aquí hay 3 marcos estratégicos comunes que son, por sus siglas, que serían estas, PESTLE, OTSOP, OVVUCA. ¿Y qué pasa ahí? Pues ellos van tomando, digamos, en la primera, una parte política, económica, social, tecnológica, legal y ambiental. Por ejemplo, ahora mucha gente está tomando como riesgo, pues, una pandemia. Antes tal vez no se tomaba. Imagínense toda la consecuencia que tuvo, todo el impacto que tuvo a nivel mundial o en cuanto a proyectos para la realización, y esta es una parte a nivel ambiental. Bueno, ambiental entre social y muchas, que sería esta emergencia sanitaria que nosotros hemos tenido y todavía tenemos, ¿verdad? Entonces, estas son como herramientas que uno le puede decir, bueno, ¿y qué tomo yo como riesgo, verdad? Entonces, estas son unas sugerencias. Por ejemplo, esta puede ser una parte técnica, ambiental, comercial, operacional o política, porque también no nos excluyen de ciertos sucesos. Ustedes dicen político, sí, político. Puede suceder que de repente a nivel nacional, no hablo en este caso, puede ser otro país también, nos invadan. Por ejemplo, el caso de Ucrania, que pues está en una guerra de forma política, ellos tienen ese riesgo. Entonces, así pueden ir tomando cada uno de estos y irlos desglosando. Ahora bien, nosotros tenemos una matriz de probabilidad versus impacto que nos pueden generar amenazas u oportunidades, en el cual el impacto puede ser negativo o el impacto puede ser positivo, con diferente probabilidad. Entonces, nosotros lo analizamos según cómo lo vayamos identificando con nuestro grupo de actores, de proyectos interesados, y se va definiendo cada uno de estos. En este momento vamos a ver por acá otra matriz, una matriz de riesgos. Esta también igual se las puedo compartir, que en sí nosotros lo que hacemos es, aquí la vamos a habilitar, no sé si la pueden ver, creería que sí, ¿verdad? Está cargando ahorita. Está cargando, ok. ¿Ya se logra ver? Se ve todo gris, no sé si... No, de hecho no. Es un Excel también. No sé si se les ha cargado, debe decir matriz de riesgos, y estamos en una pestaña que se llama datos ahorita, o sigue cargando. Sí, de mi parte no logro observar el Excel. No se logra observar. No se ve, ok. Sí, se ve el Excel, pero se ve gris, o sea, sin gris. datos. Ok, déjenme
ahorita reviso. ¿Y ahora? Ahora sí, ingeniero. Ahora sí, ok, excelente. Entonces, nosotros con nuestro equipo de trabajo de proyectos debemos desglosar, o después de haber, mejor dicho, definido todos los riesgos que nos pueden implicar nuestro proyecto, necesitamos cuantificarlos. Por ejemplo, podemos tener una escala de muy alto a alto, mediano, bajo, muy bajo y nulo, ¿verdad? Que a esto le tenemos que dar una ponderación, que puede ser el 20%, 16% y así sucesivamente hasta completar nosotros un 100%, ¿verdad? Entonces, también debemos que tener una probabilidad de lo que pase en esa circunstancia y nosotros, ahí depende de nosotros, a criterio de cómo lo vamos a ir manejando, del 1 al 10, de 20 en 20, etc. También le vamos a dar una ponderación y también el tiempo que podría llevar. Lo mismo, también pueden ser horas, semanas, días, meses, y también una ponderación. Lo mismo que igual que los costos que nos podrían implicar este riesgo. Entonces, de igual forma, tenemos que dar una ponderación. Y en la parte de calidad también debemos saber cómo nos va a impactar. Por ejemplo, el impacto muy significativo sobre la funcionalidad general, un impacto significativo sobre la funcionalidad general o algún impacto, ¿verdad?, que tendrá. Entonces, por ejemplo, en esta matriz nosotros tenemos riesgo identificado. Por ejemplo, un riesgo podría ser por alguna razón extraña, un corto circuito en el panel. De instalación. ¿Esto cómo lo consideran ustedes? ¿Qué escala podría tener? Puede ser, la verdad que muy alto. ¿Por qué? Porque de eso depende la funcionalidad del equipo. ¿Cuál sería la probabilidad? Fíjese que la verdad que es bastante baja porque de forma general los equipos están aislados, tienen todas las protecciones y nosotros cumplimos los parámetros para poder hacer la instalación. Bueno, le ponemos cierta ponderación. ¿Y qué tiempo podría generar? Aquí, digamos, está esto en meses, ¿verdad? Y tendría que ser tal vez en horas o en semanas, pongámosle que pues una semana. Y el costo que podría ser, tal vez aquí está muy alto, pues, pero nuestro proyecto puede equivaler a menos de $10,000, ¿verdad? Entonces, ¿y qué me va a afectar? Esto es muy significativo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un peso total del 36%. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ir evaluando cada uno de estos riesgos identificados con esta matriz previa que se ha hecho. Acá lo único que se está haciendo es ir a buscar a la pestaña de datos cada uno de la lista desplegable y ya va trayendo los datos y va haciendo la correlación y nos va dando un peso total que va a tener ese riesgo. Entonces, ya teniendo definido los pesos de esos riesgos, nosotros podemos identificar qué vamos a hacer con ellos. Y ahorita les muestro. Ok, ¿se logra ver? Sí, ingeniero. Ok, de acuerdo. Entonces, si son negativos, para nosotros van a ser amenazas. Entonces, podemos, según la escala que le demos, las podemos escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar. Tal vez estemos, o tal vez tengamos asimiladas tal vez un par de palabras. Por ejemplo, mitigar. La palabra mitigar la hemos escuchado tal vez en la noticiero que dice están realizando obras de mitigación. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Que se toman medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, en los deslaves de las diferentes pasos de los ríos se hace trabajos de mitigación, o sea, bajar la probabilidad de que haya un derrumbe. Así también cada uno. Por ejemplo, dice, si la amenaza es
es muy baja, se puede escalar. Cuando el equipo de proyectos está de acuerdo que una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta excedería la autoridad del director, entonces se tendría que escalar. Entonces esto ya no me compete a mí, le compete a la junta directiva. Por darles un ejemplo, fíjense que el riesgo pues de que nos vayamos a tardar más tiempo en realizarlo es mayor. Esto se traslada a la junta directiva de la empresa o los encargados del comité y dicen, ellos van a tomar la decisión. Fíjense que la cantidad de días que ustedes nos dicen es demasiado. Tenemos que hacer algo diferente. O evitar, dice, cuando se actúa para eliminar la amenaza o proteger al proyecto de su impacto. Algunos ejemplos son eliminación de causas de una amenaza, la extensión del cronograma o cambios de estrategia o reducción del alcance. Entonces, por ejemplo, si queremos evitar que sea que nos llevemos tanto tiempo realizar la ejecución del cambio del panel, ok, ya no cambiemos todo el panel, solo cambiemos un par de componentes, ya no nos vamos a llevar los 5 días, nos vamos a llevar 2. Entonces, de esa forma se evita. O transferir implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero. Por ejemplo, esto es más frecuente con las aseguradoras. Entonces, este riesgo se traslada a una aseguradora. Por ejemplo, con su vehículo, ustedes transfieren ese riesgo a una aseguradora. Existe la amenaza o el riesgo de que ustedes o que nosotros vayamos a tener un accidente, tanto de parte de nosotros o hacia nosotros. Entonces, se transfiere eso a la aseguradora y ella toma las medidas adecuadas para poder realizarlo. Y ya hablamos de mitigar. Y lo otro es aceptarlo. Pues ni modo, se tiene que hacer y ya, ¿verdad? Lo mismo para las oportunidades. Se pueden escalar, se pueden explotar, se puede seleccionar para oportunidades con alta prioridad cuando la organización quiere asegurarse que la oportunidad se haga realidad. Incluye asignar recursos más talentosos para reducir tiempos a la conclusión, nuevas tecnologías o mejores tecnologías. Entonces, imagínense, hay una promoción X, o mejor dicho, hay una brecha para hacer ciertas compras de unos equipos que tal vez no estaban contemplados. ¿Por qué? Porque eran más caros, pero con este cambio de moneda o el cambio que se tiene actualmente se pueden adquirir y la empresa que lo está vendiendo tiene, por decirles así, un descuento. Pues inmediatamente explotamos ese riesgo que había en cuanto a la moneda o el cambio que se tenía y nosotros compramos esos equipos porque van a ser de mejor calidad. O se puede compartir, o se puede mejorar, o se puede aceptar. Entonces, de forma general, es de esta forma es que se ven la parte de los riesgos, de los cuales usualmente o probablemente nosotros muchas veces no tengamos en cuenta a la hora de realizar un proyecto. Entonces, estos 3 puntos creo que eran fundamentales para que nosotros los tengamos en cuenta y a la mano al momento de ejecutar, o mejor dicho, de la parte de planeación, ejecución, tenerle un control y la finalización de nuestro proyecto, poderlo realizar. Entonces, también tenemos que darle un seguimiento con análisis de desempeño técnico y un análisis de reserva, ¿verdad? Entonces, o auditorías o reuniones para ver cómo vamos en la parte de que se va presentando los riesgos a medida vaya avanzando nuestro proyecto. Ahora bien, los proyectos no fallan al finalizar, fallan en su concepción. Esto pues alguien muy sabio lo dijo, que del cual no tenemos conocimiento que quien sea, pero esto es muy cierto. Y si se han fijado, muchas cosas nos pasan en la ejecución o en marcha del proyecto y de repente decimos, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Y es porque fallan en su concepción, no en su finalización. Entonces, con esto yo estoy cubriendo los temas que habíamos visto para las diferentes herramientas a utilizar, que por lo menos yo considero que serían de tener a primera mano. Ya vieron que hay muchas herramientas más a considerar, pero creo que estas serían las primeras a utilizar y más sencillas, ¿verdad? Obviamente hay software que ya lo realizan, pero este tiene cierto costo. Entonces, estas herramientas que hemos visto son de forma manual.
Y pues ya con esto yo finalizo la presentación y muchísimas gracias. No sé si tendrán alguna duda o consulta. Agradecemos al ingeniero y por su valioso aporte a nuestra formación profesional y en general a nuestros conocimientos, porque personalmente sí creo de que estas herramientas son muy importantes para cualquier tipo de empresa que quiera optimizar sus recursos. Así que con esto damos inicio al espacio de preguntas y respuestas, por lo que solicitamos de que para cederles la palabra utilicen la herramienta de Teams de levantar la mano o bien pueden escribir su pregunta en el chat para darle lectura y que nuestro facilitador pueda responderla. Adelante, William. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Muy buenas Primero, noches. pues, agradecer el tiempo y por el conocimiento que nos ha compartido en la noche de hoy. Y quería preguntarle, en su experiencia, en el caso de imprevistos, sé que para los costos, pues siempre se deja cierto margen de dinero en el caso de imprevistos. Quería preguntarle en cuanto a la realización del cronograma o en la definición del cronograma, en su experiencia, ¿cómo se puede también dejar ese espacio o prever el caso que se pueda dar un imprevisto? Le pongo un ejemplo. En una materia nosotros estábamos haciendo, eh, no un proyecto, sino íbamos a hacer una presentación sí, una presentación de un proyecto de una empresa. Estuvimos hablando con ellos, nos comunicamos, hicimos todo el proceso para la planeación del proyecto y más adelante en una reunión que tuvimos con ellos para presentar el avance, nos dijeron que cierta información que ellos nos habían dado se habían equivocado y era información bastante importante para la realización del proyecto. En este caso, pues solo era como la presentación, no íbamos a hacer una ejecución, ¿verdad? Pero en Ok, el caso de que hubiera que hacer una ejecución, ¿cómo se podría ahí solventar? pues para empezar, si es parte, se vuelve un tema un poco delicado, ¿verdad? Porque cada quien, digamos, en su postura como proveedor, obviamente, pues no estaba dentro de los términos y condiciones de los que ustedes ya habían planteado, o podrían irse también desde eso, ¿verdad? Creo que depende mucho del enfoque que se le quiera dar. Uno, si el enfoque es resolver, pues como proveedores, ok, sabe que está bien, veamos, y si se fijaron, había una parte de compartir riesgos, ¿verdad? Entonces, del cual, sabe que nosotros podemos incurrir en cierta parte, pero esto se nos sale de nuestro presupuesto. Podemos hacer dos cosas. Una, compartimos ¿cómo se llama? O yo, mejor dicho, tres. Yo asumo todos los gastos por, pues sí, finalizar el proyecto. Dos, compartimos el gasto. O tres, mire, yo fácilmente le puedo realizar otra cotización porque eso no está dentro del proyecto, de los alcances, y posteriormente le vamos a hacer llegar, pues, ya justamente para esta parte. Por eso es muy importante desde que de un principio todo quede sumamente claro y por escrito, no en el aire, no en un chat, no en WhatsApp, o sea, no en nada, no, sino que quede algo por escrito y firmado. Eso sería mi recomendación. Entonces, ¿por qué? Porque al final ustedes se pueden guardar las espaldas, aunque se escuche feo, pero imagínense, si ese detallito que les dijeron a usted les incurre prácticamente en el doble del proyecto o en los costos, o sea, no lo van a absorber, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden tomar hasta cierto punto y responderle y luego, posteriormente, llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque la culpa, pues, no ha sido de ustedes, tal cual, ¿verdad? Sino que ha venido de otra parte. Entonces, mi recomendación sería eso. Primero, dejen todo por escrito y firmado. Ya posteriormente, y eso entra en parte del alcance
del proyecto, ya que se ha definido y se ha revisado, pues posteriormente se revisa toda esa parte y dice, ¿sabe qué? No hay problema. Le voy a dar el caso que nosotros tuvimos tal vez con un proveedor, yo tuve, mejor dicho, con un proveedor en algún momento. A mí me transfirieron un proyecto del cual yo no había estado en ninguna parte hasta la ejecución. Ya todo estaba prácticamente comprado y solamente faltaba la ejecución y la puesta en marcha. Entonces, ¿qué sucedió? Al momento de la ejecución empezaron a salir bastantes así imprevistos, de los cuales al proceso no era viable. Entonces, al momento de abordarlo con el proveedor, él legalmente estaba en la potestad de decir, señores, esto no me compete a mí y esto ustedes me lo firmaron y lo aceptaron. ¿Qué nos tocó a nosotros? Aceptar lo que se había pedido, el requerimiento, y qué pasó o qué va a pasar. Posteriormente había que hacer otra vez un proyecto aparte para hacer esa mejora. Entonces, si legalmente ustedes ya también se guardan las espaldas, pues fácilmente también no van a incurrir en tanto tema de que y no le dije y me dijo y se vuelve bien engorroso. Entonces, pues de esa forma sería. Ok, muchas gracias, ingeniero. A la orden. Adelante, Diego Ernesto. Ok, ingeniero, yo tenía una consulta. A la Cuando orden. cuando se realiza una modificación por algún imprevisto, ¿verdad? ¿Este se documenta en el proceso o al finalizar? Debe que documentarse de forma general. Aquí, digamos, no vimos nosotros otras herramientas, pero sí hay una parte al final del proyecto que se llama lecciones aprendidas, de lo cual nosotros nos debería quedar como una bitácora de decir, yo por darles un ejemplo, una puesta en marcha, día 1 pasaron tales cosas con tales parámetros. Ok, día 2 yo ya tengo esa bitácora y me sirve a mí para decir el día 2 ya esto ya no lo voy a hacer, o esto me sirvió, o tener un punto de partida. Entonces, sí es bueno documentar prácticamente absolutamente todo. Por eso es de bastante importancia tener memorias, apuntes, bitácoras, reportes, y que todo esto también se vaya transmitiendo. Digamos, hay ciertas cosas que al final, mejor dicho, o al cliente final se le va a dar manuales, diagramas, procesos, de lo cual tiene que ir documentado y se le tiene que hacer entrega al finalizar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos van a aceptar un producto que va a ser la transformación de este proyecto, el cual me van a decir, ok, y a ver, ¿y a dónde está esa información? A mí no me dijeron nada. ¿Dónde está el manual? A mí no me dijeron nada. ¿Dónde está el diagrama? A mí no me dijeron nada. Entonces sí es de vital importancia hacer la documentación. Si uno ya sabe qué son los entregables que se van a realizar, pues ya los va preparando desde antes, ¿verdad? Si es el caso de algo no tan sencillo, sino que si es de saber cómo funciona la programación que hicimos un PLC, debemos que tener un diagrama de flujo de cómo está estructurado el diagrama del PLC. Y esto también nos sirve a nosotros en un futuro, como para darle, imagínense, para darle soporte. De repente falla algo de ese proyecto, 3 de la mañana, le van a hablar por teléfono y van a decir, ¿cómo lo resuelvo? Y ustedes a las 3 de la mañana, bueno, ¿y qué pasa? Encendiendo la computadora, ojalá de forma remota o si están en la planta, etcétera, y van a decir, ¿y por dónde busco? ¿Qué hice? No me acuerdo. Entonces es necesario tener esta documentación. Ok, muchas gracias. Y otra consulta. ¿Sí? Y eso es algo bien personal, pero que siempre me lo he Ok, de preguntado, acuerdo. ¿verdad? Ajá. Cuando se está realizando un proyecto, o sea, ¿se documenta primero y después se pone en marcha o se lleva en paralelo? Porque, por ejemplo, usted mostró el Excel ahí, ¿verdad? Con todos los hitos, ¿verdad? Y el cronograma. Entonces, pues sí, ¿verdad? Se va modificando conforme el proyecto va avanzando, ¿verdad? Pero eso siempre ha sido mi duda. En teoría, o sea, teóricamente, ¿verdad? Nosotros tendríamos que tener ya prácticamente estructurado todo antes de empezar. O sea, saber cómo lo voy a probar. O sea, tal vez no tan específicamente, pero sí de forma general.
como saber, hagámoslo más sencillo. Yo quiero migrar un PLC de una máquina de la misma marca, o sea, por ejemplo, un 1200 a un 1500 de una máquina X. Entonces, ya sé que voy a utilizar un PLC. Entonces lo tengo que comprar, tengo que ver el cableado, tengo que ver la programación, extraer el programa, ver si el software, o sea, desde eso, ver si el software, la herramienta que yo utilizo es compatible, mi computadora es compatible, tengo los accesorios, ver si tengo que incurrir en cableado, si tengo diagramas eléctricos, manuales, cuánto tiempo voy a tener para hacerlo, así, o sea, ya digamos tener toda esa secuencia de la cual yo sé qué es lo que voy incurriendo y qué voy realizando. Por ejemplo, en situaciones, por eso es importante también el juicio de experto. ¿Por qué? Porque tal vez van a haber cosas o situaciones que yo no sé cómo hacerlas, pero alguien más ya tiene la experiencia. Por ejemplo, acá en la planta hay un ingeniero que tiene casi que desde que empezó la planta y he estado en toda la parte de automatización. Hay cosas que yo soy más nuevo y tampoco me voy a poner a estar inventando la rueda. Le pregunto al ingeniero y así, tampoco es de complicarse, ¿verdad? Entonces, sí es necesario, digamos, hasta cierto punto tener prácticamente todo, pero van a haber ciertos cambios de los cuales se van a ir haciendo. Por ejemplo, fíjese que al momento, por el ejemplo este del cambio del PLC, fíjese que al momento de ponerlo en marcha, el diagrama que yo tenía o estar haciendo las pruebas, hubo una actualización y eso no se documentó y ahora sí está otro cableado. Obviamente va a haber un cambio. Ahí yo pues me va a tocar cambiar o ajustar tiempos y todo, y yo lo voy a tener que documentar. Entonces, en resumen, deberíamos que tener ya buena parte de todo al momento y el momento de la ejecución es donde se va a ir desarrollando y ahí vamos a ir terminando de hacer obviamente los planos eléctricos, planos mecánicos, o algún diagrama extra que necesitemos, los manuales de usuario final, o una serie de actividades que nosotros tenemos que dejar documentadas para entregarlo al finalizar. Entonces, sí hay que tenerlo como bastante estructurado. Tal vez para nosotros es un poco ajeno porque no estamos acostumbrados a documentar tanto desde un principio, sino que es en marcha. Por eso les decía, culturalmente y de forma de Latinoamérica estamos acostumbrados a eso. Si ustedes se van a Estados Unidos, si se van a Europa, ustedes ya ven que todo eso ya está estandarizado, está normado y ya lleva una secuencia pues, del cual a mí me corresponde esto, a ti te corresponde esto, y ya sabemos lo que se va a hacer. Muchas gracias. De acuerdo. No sé si alguien más tiene preguntas. Recuerden de que pueden colocarlas en el chat también para que le demos lectura. Bueno, entonces damos por finalizado el espacio de preguntas y respuestas y reiteramos las gracias al ingeniero Barrera por compartir con nosotros sus conocimientos. En este momento procedemos a hacer entrega de un diploma por su participación como ponente en la actividad. El diploma reza de la siguiente manera. The International Society of Automation, ISA, sección estudiantil de la Universidad Don Bosco, otorga el siguiente reconocimiento al ingeniero José René Alfaro Barrera por su valiosa ponencia y participación en el Congreso de Automatización ISA-UDB 2022, realizado desde el día 17 de octubre hasta el 21 de octubre del 2022 en el campus de la Universidad Don Bosco, Soyapango. Lo firman nuestro tutor, el ingeniero Ángel Moreno, el director de escuela, el ingeniero Carlos Montoya, y Francisco Mata, el presidente de la sección estudiantil de ISA. Muchísimas gracias, Esmeralda. Tal vez yo para finalizar, tal vez muchos de ustedes
digan, bueno, y todo esto que acaba de hablar o acabamos de ver, ¿en qué momento, verdad? Y les cuento mi experiencia de forma breve, porque ya también ya es un poco tarde y también vemos que ya todos están cansados. ¿Qué sucede? Nosotros nos vemos envueltos en proyectos desde en tempranos momentos desde la universidad, pero tal vez no llevamos como la estructura tal cual, la que necesitamos saber. Herramientas como esta, como la que tiene la metodología del PMI, la Scrum, Lean Six Sigma, a nosotros nos van a ayudar a ser más ordenados y a llevar una secuencia en nuestros proyectos. De mi parte, les comento que se aboquen, que lean, que busquen todo esto para que desde ya ustedes vayan trabajando de una forma ordenada. ¿Por qué? Porque después nosotros llegamos a industrias donde ya están en esto y es como, bueno, ¿y aquí qué pasa, verdad? O cómo y nos vemos un poco ajenos a esto. Inclusive, les puedo decir que muchos de los procesos o de las metodologías que ya están, nosotros ya las hacemos, pero no sabemos que tienen que tener cierto orden o que tienen cierto nombre específico. Por ejemplo, en mi caso, yo al momento de gestionar para poder aplicar al examen del PMP, del PMI, que es Project Manager Professional, yo decía, bueno, yo no tengo la experiencia de 10 años de la gente que está aquí, de 15 años de proyectos, pero la verdad, la experiencia a lo largo de tanto de la universidad como de mi carrera, la verdad que lo completaba. Y yo ya me había visto involucrado en proyectos pues desde la universidad, ¿verdad? Simplemente no sabía, o mejor dicho, ahí hasta ese momento descubrí que qué es lo que no se tenía que hacer. Entonces a nosotros nos daban como, miren, esto no se debe que hacer así como, hey, yo ya lo hice, ¿verdad? Y sí, sale mal. Entonces, los invito a que se aboquen, digamos, a todas estas entidades y que sigan desarrollando estas habilidades. Y pues de mi parte, agradecerles nuevamente su tiempo por haberme brindado con esta pequeño pues cápsula de conocimiento, porque ha sido un resumen, pero exageradamente breve de todo lo que se tiene que hacer. Y yo sé que también ha sido bastante información para pues un poco más de una hora y había que ejemplificar más, hacer más ejercicios, pero pues igual, cualquier duda o consulta, pues estoy a la orden. Gracias, ingeniero. De verdad, para nosotros es un honor poder contar con su participación y esperamos que esta sea una de muchas de las actividades en las que pueda acompañarnos. Ok, de acuerdo. Gracias a ustedes nuevamente. Quiero agradecer también a todos y todas por su asistencia. Esperamos que esta actividad haya sido de gran valor para su formación y les invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en otras actividades futuras que estamos organizando. Ahí en pantalla también pueden ver el código QR para conocer más sobre ISA y la membresía y que puedan ser parte de la asociación. Antes de finalizar con la actividad, nos gustaría de que aquellos que puedan activen su cámara para realizar una fotografía grupal. Hola, Cele. Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto ¿Qué tal? verles a todos. Aquí ya en pijama, mentira. Qué ¿Qué tal? galán. Yo aquí en La Plata todavía. Ah, ya casi, ya casi. Gracias, gracias por la exponencia, muy interesante. Ahí voy a pedir algunos tips. Sí, sí, nos hace falta ahí abordar ciertos temas. Bueno, a la cuenta de 1, 2 y 3. ¿Ok? Gracias. Muchas Fátima, qué Gracias. gracias. gusto. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche, Feliz noche. chao. Que descansen. Excelente.